Para empezar, les diré que el día 8 de agosto nos desayunamos todos con una lamentable noticia que ahorita aún se encuentra muy sensible en el alma y en el espíritu de los sonorenses y particularmente de aquellos que habitan los municipios del río de Sonora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay un derrame de la minera de la mina Buenavista, ¿sí? de 40 millones de litros de residuos peligrosos que se derramaron y que de alguna manera afectaron a más de 25,000 personas que habitan 7 municipios del estado de Sonora. Una de las cosas preocupantes aquí es que las gentes que habitan estos municipios del estado de Sonora, estos 7 municipios del estado, estamos hablando de Arizpe, estamos hablando de Pacuachi, estamos hablando de Huepac, de Babiácora, de Aconchi, de Ures, son personas que de una u otra manera tienen un modo específico de vida. Las actividades económicas son preponderantemente generadas precisamente por la misma dinámica del río. Lo que viene a ocurrir en este espacio es que el agua queda inservible, es el agua que surte, son los ríos que surten de agua incluso a lo que es la ciudad de Hermosillo, Sonora, y que de una u otra manera proviene de aquel lado. Tenemos un represo donde se embalsa el agua, que es en el Molinito que se le llama, que es una presa que está aproximadamente a 30 kilómetros de la presa Abelardo Rodríguez, cuyo vertedor lo tenemos ahí en el lindero de la ciudad de Hermosillo. ¿Qué es lo que ocurre? Se derrama, se genera todo un caos en ese ámbito, empiezan a aparecer casos asociados precisamente con los efectos que genera en la población el agua contaminada, que no sabían, que no supieron, que no se habían dado cuenta, pero que cuando sale la nota en los medios de comunicación, inmediatamente encontramos reacciones de diversa índole en ese sentido. Uno de los gráficos aquí nos muestra lo que es, así se veía el agua, así se ve todavía el agua, ¿sí? Aparecieron gente de todas partes de México, de algunas partes del mundo, que fueron a monitorear directamente lo que es este fenómeno y nos encontramos con una situación bastante desagradable. No parecía agua, parecía otra cosa. Y obviamente que muchos de los pozos sobre los cuales se trabaja la alimentación al agua potable de la cual consumen estas familias, nos vimos afectados. Investigadores de la Universidad de Sonora hablan y señalan que ese derrame es el efecto ecológico más desagradable que hemos tenido en la historia de Sonora. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre una cosa muy curiosa porque nos vamos a encontrar donde estaban las autoridades municipales ante una contingencia de ese tipo. ¿Dónde estaba el gobierno del estado ante una contingencia de ese tipo? ¿Quién fue el que salió a dar la cara precisamente ante un problema de este tipo? Curiosamente los presidentes municipales, disculparán la expresión, pero andaban como perros sin dueños tratando de ver y preguntar a quién había que decirle, a quién había que reclamarle, qué es lo que había que hacer en ese contexto. A lo más, el reflejo que pudimos percibir en instancias como la Universidad de Sonora fue ¿qué hacemos para ayudar a mitigar el problema que tenemos en el contexto social? ¿Cuál? El del desabasto de agua, la inseguridad que vive la gente y el caos que se genera a partir de una situación de ese tipo. Y obviamente que no hay una cultura del agua, no hay una cultura que nos ayude a entender una situación de ese tipo, y menos las instancias gubernamentales tienen planes de contingencia para enfrentar situaciones de ese tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Chismes, mitotes, rumores, todo se dijo, todo se sigue diciendo, y por si fuera poco aparece un problema ahí con el gobernador del estado en su rancho, donde aparece un represo particular, donde por esa acción hay más de 300 familias que se quedan sin un sustento porque les quitaron el agua. Es decir, por un lado les quitan el agua y por otro lado se les contamina. Entonces, ¿qué pasa con 25,000 familias, 25,000 gentes que habitan esa región? Obviamente que tenemos un problema bastante serio. Y de repente nos encontramos también con que los científicos, los investigadores de la Universidad de Sonora plantean que tendrá que transcurrir mucho tiempo, destinar grandes cantidades de recursos para tratar de resolver el impacto y los efectos de una situación como esta. Porque luego tenemos otro problema donde no son 40 millones, sino que son más, porque aún y a pesar de que los reflectores de la prensa nacional, de la prensa internacional, los ojos del gobierno federal están ahí, el fenómeno se sigue presentando. Hay otro tipo de derrames, hay otras circunstancias que se están presentando. ¿Qué es lo que ocurre ante un escenario de ese tipo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos.
Cuando tenemos que verlo de esa manera, uno se pregunta, ¿tenían los gobiernos municipales y el Estado de Sonora la capacidad jurídica, técnica, operativa, financiera para atender la contingencia desde el punto de vista ecológico? No. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que aparece el gobierno federal como el gran salvador de esta situación y se resuelve que será un apoyo de 15,300 pesos que se les entregará a 7,800 familias que se consideran las afectadas por una situación de ese tipo. Es triste, es penoso precisamente tratar de entender cómo es que una salida o una solución de ese tipo nos pueda resolver una situación en la dimensión como se ha señalado. Y esto tiene que ver con lo siguiente: no solo son los 15,300 pesos, sino a quién se los van a entregar. Tratando de ser salomónicos, tratando de salir del paso y calmar más el clamor social, los impactos mediáticos de lo que esto ocurre, se empieza a repartir dinero a gentes y a familias que ni siquiera tenían nada que ver con lo que ahí estaba ocurriendo. Es decir, no hay una proporción directa con la afectación y el resarcir un bien con un bien de ese tipo, una problemática que estamos enfrentando. Si ustedes se fijan, en el río Sonora, que es la parte azul, es la parte afectada en su totalidad por el derrame de la minera. Por otro lado, es obvio que tenemos algunas consecuencias de lo que está ocurriendo en Sonora por el calentamiento global que nos empieza a golpear poco a poco, pero alguien pensaría que como una moda el asunto del cambio climático y las acciones inherentes a buscarle salidas y atenderlos pues se están generando. Pues déjenme decirles que en el caso de Sonora el problema es mucho más serio. Lo que se ha hecho hasta ahorita son, al amparo de la Ley General del Cambio Climático de 2012, por obligatoriedad en muchos casos por mandato de la misma ley, en Sonora creamos precisamente toda una estructura para ser congruentes con la política federal. Todavía hasta el 2013 se vino trabajando un diagnóstico que lo daban como actual cuando todos sabíamos que ese documento era viejo del 2009 y se sigue manejando actualmente el mismo documento. No ha habido variaciones, no ha habido cambios, la información sigue siendo exactamente lo mismo. Pareciera como que no hay movimientos en ese sentido. Sabemos dónde están las emisiones, sabemos dónde estamos afectando, sabemos dónde estamos contribuyendo precisamente a este fenómeno de calentamiento global y nos vamos encontrando que diversos fenómenos, diversas caracterizaciones, dónde está el problema fundamentalmente, ¿sí? Pero el problema real, ¿sí?, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Sonora. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Sonora? Pues está habiendo cambios en la biodiversidad, tenemos problemas con que las especies están cambiando. El centro ecológico que tenemos ahí en Sonora, que tiene una responsabilidad del gobierno del estado de Sonora de atenderlas, quisiera que ustedes vieran cómo el CEDES en su estructura territorial, lo que es el centro ecológico, ha ido disminuyendo para dar paso a lo que son los famosos desarrollos inmobiliarios, y como que fuese más importante resolver un problema de vivienda en lugar de atender asuntos prioritarios para el desarrollo de la diversidad y de la biodiversidad en nuestro estado. Otro aspecto importante es que lo que está ocurriendo en el río Sonora, lo que está ocurriendo en los áreas de Caborca, Altar, lo que está ocurriendo en el valle, los valles del Valle del Yaqui, Valle del Mayo, hay fenómenos curiosos que nos están como focos rojos, ya no como focos amarillos, nos están diciendo algo está ocurriendo. Y es muy importante señalarlo precisamente porque tenemos un indicador muy serio que es, yo creo, y a mi modo lo hemos visto mucho, algo que tiene que ver con, por ejemplo, en el censo y el control de población 2005 tenemos 47 municipios del estado de Sonora que tienen tasas de crecimiento negativo, es decir, en lugar de crecer se están haciendo más chicos. Pero no es algo nuevo, ya lo venimos arrastrando del penúltimo control de población, y si hacemos un poco de historia, en los últimos 30 años ha ido creciendo el número. ¿Qué es lo que está haciendo que la gente que habita en los municipios del estado de Sonora se esté yendo de ahí, los esté abandonando? El asunto es que es bien curioso que pareciera como que la
idea del teléfono descompuesto es la dinámica sobre la cual se construye el trabajo de la actividad pública en Sonora, gobierno del Estado por su lado y cada uno de los municipios tratando de encontrar formas de cómo resolver a como Dios le intenta entender su propia situación. Si lo vamos a ver de este modo, aquí gráficamente lo podemos ver. Los municipios que tienen tasas de crecimiento en el periodo 1970-1980, ahí están identificados como los color más oscuro, y los que están en blanco son los que tienen tasas de crecimiento negativa. En el periodo 80-90, si ustedes se fijan, solo hay dos municipios que tienen tasas de crecimiento superiores, pero el que crece es el color blanco. Quiere decir que en muchos de estos municipios la gente se está yendo de ahí, ¿sí? Y luego tenemos un tercer escenario, que es donde ya recuperamos un poco el crecimiento en algunos municipios, pero desafortunadamente, si ustedes se ubican en la parte que es esta, es donde tenemos el problema de la contingencia precisamente derivada del derrame de la mina. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Si ustedes se fijan, en nuestro estado, la gente se está yendo de nuestros municipios porque las condiciones para la economía, para las oportunidades, para los empleos y para los ingresos ya no están ahí. Las cosas han cambiado, ya la agricultura no es la misma, ya la sequía ha hecho de las suyas, ya los ganaderos se encuentran que tienen que buscar alternativas de diversa índole porque ya no están las oportunidades ahí. Ya el gobierno del Estado en su momento ha querido construirles un cerco perimetral de escuelas, de hospitales, de maquiladoras, pero al final de cuentas no es la actividad, no es el centro de los problemas que hay que atender lo que el gobierno del Estado está haciendo. Lo está haciendo para resolver un problema de gestión, probablemente para gastar dinero, pero no lo está haciendo para atender precisamente un problema como este. A nosotros nos llama mucho la atención, hemos platicado mucho, por ejemplo, de que en últimas fechas, por hablarles de 4 meses, toda la gente de mi estado, la gente que conocemos del sector público, del sector académico, del sector intelectual, se está moviendo, ¿sabe a dónde? A Ensenada. ¿Y por qué se está moviendo a Ensenada? Porque probablemente este problema que tenemos acá con la carretera sea un factor que viene afectando la actividad económica, y hay muchos que están involucrados precisamente tratando de promover que ese problema no los impacte económicamente y la actividad cotidiana de esta ciudad, de este municipio. Entonces quiere decir que acá están trabajando con un sentido distinto al que nosotros estamos trabajando de aquel lado. Entonces evidentemente tenemos un problema serio ya en el estado de Sonora. Otra de las cosas que nos llega de rebote, porque no es iniciativa propia, son algunos puntos de agenda que el gobierno federal nos ha establecido a la hora de empezar a pensar en lo que pudiese ser un conjunto de acciones que deben incorporarse a una política orientada fundamentalmente a atender un problema como este. Y pues obviamente que pensando en cómo le hacemos, nos hemos encontrado con una serie de detalles que tienen que ver en principio con que nadie le importa, y segundo, que la gente con la que pudiésemos trabajar no tiene la capacidad ni la formación para hacerlo, que los gobiernos municipales, para que se den una idea, el 38% de los 72 gobiernos municipales de Sonora tienen una profesión, el presidente municipal. Es decir, el presidente municipal del 38% de los municipios de nuestro estado tiene una carrera profesional. Tenemos entonces más del 60%, o sea, 55 municipios del estado de Sonora que son gobernados por alguien que no tiene una preparación académica. Si fuese poco, es otro indicador que es delicado, porque el 38% de quienes son responsables de manejar los recursos del municipio, solo el 38% tiene estudios relacionados con la administración de recursos financieros. Quiere decir que 55 municipios del estado tienen al frente de ese asunto tan importante a personas que tienen el perfil y tienen la preparación para ocuparse de esas responsabilidades. ¿Cómo queremos que esas gentes o como que los gobiernos municipales se ocupen de atender problemas tan serios como lo que es el del cambio climático, cuando ni siquiera se han dado cuenta que la misma dinámica poblacional y la migración de sus habitantes hacia otros espacios se debe fundamentalmente a aquellos elementos que están asociados con la incapacidad de poder atender problemas de impacto y por otro lado atender necesidades básicas que la población nos plantea?
tenemos el problema de la información. Imagínense ustedes, si tenemos una población que va decreciendo, ¿de dónde sale la información del INEGI? Y del INEGI, cuando nos dice, aquí va el 10% de la muestra, ahí te va la metodología, tú sacas tus cuentas, porque yo no quiero el riesgo ni la responsabilidad de darte una proyección. Es decir, casi todo a libre albedrío, y obviamente que eso nos genera otro problema. Quiere decir que de esta perspectiva, cuando alguien habla de un programa de adecuación o adaptación al cambio climático, pues ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Quién le va a entrar? Si ustedes van a la oficina del gobierno del estado de atender ese tipo de problemas, la información que les van a mostrar va a ser la misma información que pudieron haberles mostrado hace 5 años. Los estudios, el diagnóstico del 2009, 2010 y que se han presentado como novedad en el 2013 y se siguen presentando como tal. Es decir, nosotros desde la perspectiva de la Universidad de Sonora, en un proyecto que nosotros hemos construido para atender la vida municipal que se llama CAER, Municipio Virtual por la Sustentabilidad, creamos en la Universidad de Sonora un municipio. Lo creamos al amparo de la Constitución, pero lo creamos como un ejemplo académico, como un ejercicio académico. Ahí recreamos las problemáticas municipales que se dan en la vida real. Ahí tenemos un presidente, un síndico, tenemos 10 regidores, tenemos nuestro secretario de ayuntamiento, nuestro tesorero, contador, el encargado de la seguridad pública, hasta nuestro abogado, con la intención de ubicarnos en los zapatos de los gobiernos municipales y trabajar como pares junto a ellos en la solución de los problemas que nos aquejan. Si ustedes revisan los planes municipales de los 72 gobiernos municipales de Sonora, se van a encontrar que solo 13 abordan el asunto del cambio climático. Y cosa curiosa, 7 de ellos, sus planes los hicimos nosotros.